Hola, hola gente de Bitácora Arquitectónica, bienvenidos este miércoles a un nuevo programa. Les habla Alicia, próxima arquitecta, y estoy muy contenta de estar acá en un nuevo programa. Hoy tenemos muchas cosas preparadas para hoy, muchos temas, mucha variedad de cositas, así que quédense atentos que vamos a estar hablando de un montón de cositas súper interesantes. Y yo por mi lado vine preparada con mi kit de supervivencia para poder hablar hoy en la radio, porque estos días me levanté con una tos y no puedo ni dormir a la noche de la tos que tengo por, no sé, por todos los finales que rendí, que encima elegí los finales más fáciles para rendir y realmente me atacó de una forma que dije, bueno, basta. Evidentemente la vida no quiere que siga haciendo cosas de la facultad, así que nada, estoy acá dándolo todo. Y encima con este arbolito que trajo Mónica, que me encanta, o bueno, creo que es de la facu en realidad, pero me encanta y me encantan las vibras navideñas que tenemos, así que súper contenta y por eso también acompaño con todos los accesorios. Pero acá en Misiones, como también es verano, obviamente también acompaño con accesorios que ya dan vibras de verano y con todo el calor que también hace, podemos ir empezando a tener todas estas sensaciones de vacaciones. Ya queremos un descanso, ya queremos pensar solamente en los regalos, en todas estas cositas para poder relajar un poco, ¿no? Así que arrancamos con el bloque, el primero, en el que vamos a hablar de algunas noticias que tenemos preparadas para hoy, porque vamos a arrancar un poco con distintas emociones, con los colores, con un poco de todo lo que vivimos también este año, para ir repasando qué se vio este año en el mundo del diseño y de la arquitectura. Y para eso tenemos 3 noticias seleccionadas para todos ustedes que obviamente pintan todo este panorama del diseño y la arquitectura. Por un lado, despedimos a un gran gigante del mundo de la arquitectura. También tenemos el color del año, el color del 2026, el próximo año. ¿Cuál va a ser el color tendencia? Que seguramente si prestaron atención a nuestras redes sociales, como la Académica 985, ya habrán visto cuál es ese color. Y también cuáles fueron esas tendencias que moldearon un poco más nuestros espacios en este año. Porque claramente nosotros siempre estamos viendo qué tendencias hay, sea bueno o malo seguir estas tendencias. En muchos casos se habla de que no hay que seguir las tendencias porque sí, ¿no? Pero igualmente vamos a hacer un repaso por lo que estuvo más de moda y lo que más se hizo también en el mundo de la arquitectura este año. Pero empecemos con una noticia de impacto donde vamos a hacer quizás un pequeño homenaje. Después lo vamos a ampliar un poco más igualmente, pero vamos a hacer un pequeño homenaje y una pequeña despedida también a Frank Gehry, que es un arquitecto que desafió la gravedad. Él es un arquitecto en el que yo llegué a hablar en algunos programas, pero no llegué a hablar muy bien de este arquitecto, porque justamente recuerdo patente de haber hablado de cómo todas estas formas alocadas que tiene la arquitectura de él son justamente formas que por ahí perjudican a lo que es la tecnología, ¿no? Después en la arquitectura uno tiene que hacer un muy buen estudio constructivo para poder animarse a hacer todas estas formas alocadas y que justamente no haya filtraciones o que no tenga problemas en lo que es el ambiente, etcétera, etcétera. Pero el mundo de la arquitectura justamente la semana pasada estuvo de luto porque Frank Gehry, el genio detrás del Guggenheim de Bilbao y del Walt Disney Concert Hall, nos dejó a los 96 años. Casi llega a los 100, le faltaban 4 más y ya completaba los 100 años. Y Gehry era el rebelde que usaba el cartón, el titanio y sueños para crear edificios que parecían esculturas en movimiento. Creo que tenemos una imagen para mostrar de toda esta arquitectura, sí. Esta imagen a mí me gustó muchísimo porque justamente no solamente muestra todo esto que yo les menciono de los materiales que él usaba en su arquitectura y todas las curvas, sino que también lo muestra él justamente. Muchas veces vemos las obras y podemos reconocer de quién es la obra, pero a veces no tenemos presente cómo es la cara de esa persona o de ese arquitecto.
Y acá está buenísimo porque encima la imagen de él atrás, todas las maquetas, cómo él experimentaba con todo esto, las formas. Y se notaba desde las maquetas ya como él podía justamente transformar todas estas morfologías en formas más alocadas, ¿no? Y desde su propia casa en Santa Mónica, hecha con madera contrachapada y metal, hasta el icónico edificio de binoculares en Venice, Gehry nos enseñó que la arquitectura puede ser emocionante, impredecible y profundamente humana. Además, un legado que nos dice que nos atrevamos a romper las reglas, ¿no? Porque justamente no nos quedamos con todas estas fachadas más cuadradas o con todo esto mucho más básico que siempre vemos todos los días, sino que él nos inspira a ir un poquito más allá, a apostar por una forma distinta, por ahí no para decir que somos únicos y diferentes, sino justamente para arriesgarnos un poco más y tomar estos riesgos que siempre nosotros tenemos. Pero quédense atentos que en el siguiente bloque, después de la pausa, vamos a estar hablando un poquito más de Frank Gehry y vamos a aprender un poco más sobre él, sobre su trayectoria y qué obras icónicas nos dejó en su legado. Mientras tanto, vamos a hablar sobre la noticia de tendencia de qué color va a ser el color del 2026. Que esto lo reveló Pantone, que yo hasta el año pasado no sabía que era Pantone y me puse a investigar un poco para poder explicarles qué es. Y bueno, es un sistema de igualación de color estandarizado que asigna códigos únicos a tonos específicos de colores para asegurar la consistencia en diseño, impresión, moda y otras industrias. Y acá, por ejemplo, ya tenemos la imagen de el color que va a ser tendencia y que ellos asignaron para el 2026, que tiene como nombre Cloud Dancer, un danzante en las nubes. Y esto un poco refleja todo esto que es un blanco etéreo y calmante que promete ser el lienzo perfecto para nuestros hogares. Porque, como sabemos, todas estas tendencias minimalistas un poco ya están dejando de lado todo lo que es el estímulo visual. Pero este no es un blanco cualquiera, sino que es un color que respira y es ideal para crear refugios sensoriales en un mundo hiperconectado. Y puede combinarse un poco con tierras, grises, suaves y toques de negro para un contraste elegante. Entonces un poco transmite bastante paz, ¿no? Y por eso se asocia un poco con las nubes, cuando uno mira al cielo, cómo le relaja, ¿no? Todas estas cositas. Y la verdad es que es un color que a mí me gusta mucho el blanco y me gusta también la ropa blanca. Creo que es un color muy combinable con todo. Pero también creo que en algún punto esto se va a empezar a revertir, ¿no? Quizás para el año que viene se sigan con estas tendencias minimalistas o de estos colores más suaves, pero más adelante seguramente se empiece a volver con todo lo opuesto, ¿no? Porque siempre vamos como en ese péndulo de, bueno, vamos por lo minimalista y después se vuelve a todo lo súper, hiper, mega cargado. Y en algún punto eso va a pasar, ¿no? Última noticia que tenemos para el día de hoy es una noticia sobre interiores, que esta es la que más me gusta porque son las tendencias que dominaron el 2025. El diseño de interiores este año fue una vuelta a lo esencial: materiales crudos, nostalgia y bienestar. Estas son las palabras claves que por ahí definen todo lo que fue durante el año, todo lo que se usó, lo que usaron la mayoría de los diseñadores y arquitectos para todos los espacios que tuvimos, ¿no? Y yo, de todas las tendencias que tenemos acá anotadas, elegí una para mostrarles en la imagen que tenemos preparada, porque justamente es una que siento que se aplica muchísimo acá en Misiones, que son los niveles y plataformas que redefinen el espacio sin paredes. Entonces, un poco, yo sé que está de moda y se usa muchísimo el tema de los espacios abiertos en las casas, pero lo hacen todo plano. Y acá en Misiones, justamente al tener todos los desniveles que tenemos, es muy importante hacer estos juegos de niveles para marcar esta diferencia de espacios, ¿no? Y en la imagen ya lo vemos, ¿no?
cómo se usan escalones, cómo se usa que un living esté más bajo que el comedor, y ya con eso hacemos toda una diferenciación de cada ambiente sin necesidad de usar el espacio o de llenar de paredes y puertas por todos lados, que al final del día usar paredes, por ejemplo, consume mucho espacio, y es por eso que también se tiende a lo que es los espacios abiertos, ¿no? ¿Te apasiona el arte, el diseño y la creación de edificios y entornos funcionales? La Universidad Gastón Dachari te ofrece la carrera de arquitectura en el campus urbano Posadas. Aprende a diseñar y construir ambientes funcionales, estéticos y sostenibles utilizando herramientas tecnológicas y todo lo que tu creatividad puede generar, con grandes salidas laborales, desde tu propio estudio hasta empresas constructoras o diseño urbano. Diseña el mundo del futuro con UGD. ¿Querés crecer en el mundo de los negocios? La Universidad Gastón Dachari te ofrece carreras con futuro. Corretaje y negocios inmobiliarios, contador público, licenciatura en administración, marketing y comercio internacional. Estudia en la UGD y convertí tus ideas en proyectos reales. Más info en ugd.edu.ar. Llega directo a quienes están en Mood Música. Esta primavera 2025 te espera. WhatsApp 3764 72 7704. Y volvimos a nuestro programa de Bitácora Arquitectónica después de algunos problemas técnicos, pero nada que no se pueda solucionar, ¿no? Y bueno, estábamos hablando un poco de lo que fueron las tendencias en el mundo del diseño y la arquitectura. Y un poco para cerrar esa temática, vamos a nombrar cuáles fueron todas esas tendencias del 2025 que tuvimos en el mundo del diseño, como para que nosotros podamos ver un poco de qué se habló y qué fue lo que hubo, ¿no?, dentro de todo el mundo del diseño. Entonces tenemos, por un lado, lo que era, yo les estaba hablando de justamente todas estas cuestiones relacionadas a los desniveles que se habían usado dentro de las viviendas, que era un poco para justamente representar a lo que es Misiones con todos los desniveles que tenemos, ¿no? Entonces, cómo nosotros, a partir de no usar las distintas paredes o distintas divisorias de ambiente y que siga siendo un espacio abierto, pero que se distingan los distintos sectores, podemos hacer justamente un buen diseño. Pero también tenemos otras tendencias que se habían marcado dentro del mundo del diseño, y uno de esos era el uso de la madera o de los distintos materiales en su forma más cruda, ¿no? Porque también, por ejemplo, se implementó mucho lo que es el hormigón armado, pero de una manera que nosotros quizás no la vemos tan seguido en lo que es acá en Misiones. Siempre tendemos a pintar lo que es el hormigón armado, o también un poco tendemos a lo que es el revoque, o usar más el ladrillo y no tanto el hormigón por sí solo. Pero en este caso se habla mucho de lo que es justamente la implementación de todos los materiales de una forma más cruda. Que esto es un poco una tendencia que no viene desde ahora, viene desde el mundo moderno, ya con Clorindo Testa, por ejemplo, en donde nosotros ya veíamos todas estas tendencias utilizadas. Y por otro lado, no me olvido de que la primera noticia justamente se hablaba de Frank Gehry, donde nosotros mencionamos justamente que íbamos a tener en cuenta el fallecimiento de este gran arquitecto, y vamos a mencionar algunas de las obras más icónicas de él, ¿no? Que un poco ya los habíamos mencionado. Por ejemplo, tenemos lo que es el Concert Walt Disney, que es una de sus obras más icónicas, un poco conocidas porque justamente es para Disney, pero también es conocida porque justamente
esto se relaciona un poco con un meme que salió o no sé si un meme, pero este arquitecto tuvo la dicha de poder salir en un programa de Los Simpsons, entonces es muy reconocido también por eso. Y justamente esta escena de Los Simpsons refleja muy bien todo lo que es el arquitecto en sí, porque el personaje de Marge lo que hace es mandarle una carta a este arquitecto y ella le pide que por favor diseñe un edificio para su pueblo. Y justamente Frank Gehry lo que hace es leer la carta y abolla todo el papel y la carta y lo tira al piso. Y dice, ni en pedo, o sea, diseño esto, ¿por qué me piden a mí que diseñe X cosa? Y cuando ve todo el papel tirado, entonces ahí él se da cuenta de que es una gran idea, digamos, ver todo el papel doblado y ver todas estas formas, cómo se cruzan, cómo se intersectan entre sí. Justamente es eso lo que a él le inspira y él dice, Frank Gehry, sos un genio, y justamente ahí es donde surge toda esta cuestión de cómo él hace todas estas formas y cómo con un papel doblado ya puede surgir un gran diseño, ¿no? Que esto un poco refleja lo que es la arquitectura de él, ¿no? Y toda la esencia que él tiene para poder estar al tanto de todas estas cuestiones. Pero no solamente esas son las únicas obras que tenemos para hablar de él. Un poco empecemos con la de Walt Disney Concert Hall, que está ubicado en Los Ángeles, California. Y imagínense estar en el centro de Los Ángeles y ver olas plateadas de acero inoxidable ondulando bajo el sol. Yo quiero que piensen por 2 segundos estos dos materiales, o sea, este material con este clima. No lo puedo creer, no puedo creer que él haya hecho esto en Los Ángeles. Pero eso es básicamente el Walt Disney Concert Hall. Y Gehry lo diseñó de adentro hacia afuera. Primero pensó en la acústica, en cómo el sonido abrazaría a todo el público, y luego envolvió esa magia en una piel metálica que parece bailar. Lo increíble es que por fuera es puro movimiento y asimetría, pero por dentro es sorprendentemente simétrico, como un gesto de respeto al espectador. Y Gehry dijo, quise darles un lugar donde sentirse en casa, incluso si el exterior los desconcertaba. Entonces, un poco para reflexionar sobre este gran diseño de Frank Gehry, puede ser un edificio a la vez una escultura y un abrazo. Entonces, ¿cómo representamos todas estas cuestiones, ¿no? Relacionadas a lo que es la vivencia de la persona, sin dejar de lado de que las formas locas nos pueden ayudar a esto, ¿no? Por otro lado tenemos la casa de Frank Gehry, que es donde empezó todo, ¿no? Y está ubicado en Santa Mónica, California. Y esto no es una casa cualquiera, por supuesto que no, porque es el laboratorio de Gehry y fue donde él rompió todas las reglas para cada uno de sus diseños. Y era una pequeña casa holandesa con este estilo, y en 1978 Gehry la envolvió con vidrio, madera contrachapada, metal corrugado y malla de eslabones. Materiales que son baratos pero casi que industriales, ¿no? Las ventanas parecen inclinarse como si miraran el cielo y la estructura se muestra cruda, honesta, sin maquillaje. Que recordemos fue una de las tendencias este año, el hecho de mostrar todos estos materiales más crudos, ¿no? Pero fue esta la declaración de los distintos principios que él tenía para el diseño y toda su arquitectura. Porque puede ser un poco más humble, tipo más humilde, más personal y también más revolucionaria. Y en esta reflexión tenemos que la casa era un acto de rebeldía o también lo podemos tomar como una poesía cotidiana. Todas estas reflexiones podemos ir haciéndonos también a medida que vamos analizando toda su arquitectura. Por otro lado tenemos el edificio de binoculares, que es un edificio con un guiño gigante. Y está ubicada en Venice, Los Ángeles.
Y acá podemos preguntarnos un poco qué pasa cuando un arquitecto y dos artistas empiezan a colaborar juntos. Bueno, la entrada de un edificio de oficinas se empieza a convertir en un par de binoculares gigantes de 13 metros de alto. Y Gehry trabajó con los artistas Claes Oldenburg y Cos van Bruggen para crear esta obra que juega con la escala y el humor. Y el resto del edificio parece un barco blando anclado en la ciudad, con una fachada de metal que simula un bosque. Él siempre tendía a usar todos estos materiales, ¿no? Siempre materiales superindustriales, mucho de lo que es el metal y el titanio, todas estas cosas para las grandes fachadas que él se proponía. Hoy el edificio está ocupado por Google, todas las oficinas, pero la esencia sigue diciendo: la arquitectura puede no tomarse tan en serio. Que igualmente esto no quiere decir que el arquitecto no se haya tomado en serio el hecho de construir un edificio de oficinas, pero simplemente él reversionó la visión que él tenía sobre justamente qué es un edificio de oficinas y dejar de verlo como si fuese algo cuadrado o algo aburrido, porque justamente hay muchos profesores que no les gusta que nosotros describamos los edificios como aburridos, pero en este caso justamente al implementar todas estas formas que juegan un poco más, sí vemos un poco más de carisma quizás en lo que es la arquitectura, y también obviamente si él diseñó con distintos artistas, obviamente que va a ser una arquitectura mucho más plástica y no va a ser tan rígida como lo que solemos ver acá en Posadas, por ejemplo, que son puros edificios altos y rectangulares y con líneas rectas por todos lados, ¿no? Entonces un edificio a veces puede llegar a hacernos sonreír y a la vez hacernos pensar también de, bueno, cómo es que se construyó, cómo es que se hizo, cómo se pensó también, porque esa también es la gran cuestión de nuestros tiempos, que muchas veces buscamos lo perfecto o lo más pulido, pero muchas veces todas estas construcciones que son pulidas o que son perfectas justamente no completan todo este gran vacío y simplemente quedan en un asombro de wow, qué bonito que es el edificio, pero no nos llega a llenar del todo todas estas cuestiones, ¿no? Bueno, ¿qué otro edificio tenemos sobre Frank Gehry para que podamos un poco ir implementando y aprendiendo un poquito más sobre este gran arquitecto que nos dejó todo su legado? Tenemos el Norton Residence, que es la casa playa que desafía el orden. Que bueno, como ya venimos viendo, es un arquitecto que siempre está desafiando las reglas, está desafiando todo lo paramétrico y normal, digamos, y todo lo común también. Entonces está ubicado en la playa de Venice, en California, en pleno paseo marítimo de Venice Beach. Esta casa parece un collage tridimensional de cubos de estuco y concreto, con muchas torres y distintos colores también. Y Gehry la diseñó para una pareja de artistas y también se nota porque hay mucho caos, pero es un caos muy controlado, con contrastes de distintas alturas y volúmenes que también dialogan entre sí. En el frente, por ejemplo, podemos ver que tiene una torre de salvavidas, pero esta torre de salvavidas es habitable, o sea que es parte de la vivienda y las personas pueden estar ahí, ¿no? Y es un guiño al pasado del dueño como salvavidas también. Y acá fíjense que es importante también conocer al cliente que nosotros estamos construyendo para esa persona, ¿no? Y se alza como un faro lúdico. Es una casa que abraza el desorden creativo y celebra la vida junto al mar. El hogar debería de ser un refugio ordenado o un lienzo de libertad. En este caso, a mí me gustan mucho estas obras que son con esta onda más playera, ¿no? Porque también me recuerdan a una obra de Clorindo Testa que él diseñó, creo que fue en Mar del Plata, esta vivienda que él diseña que es roja. Y es súper icónica y siempre estas casas es interesante ver qué pasa después con todas estas viviendas, si se siguen usando como viviendas
o si se empieza a proponer otras ideas, ¿no? De qué se puede hacer, si es más turístico, si empieza a ser una casa de verano. Entonces todas estas ideas empiezan a verse después, ¿no? A ver qué se hace con la vivienda, que fue lo que pasó con el caso de Clorindo Testa, que se alquila en muchos casos para que cualquier persona pueda ir, por ejemplo, a pasar el verano en esas ciudades. Y por último tenemos un campus que se convirtió en un pueblo, el Loyola Marymount University Law School, la Escuela de Derecho, que también está ubicado en Los Ángeles. Y cuando le encargaron diseñar la Facultad de Derecho, Gehry rechazó el mega edificio monumental y en cambio propuso algo que vaya con los principios y con la esencia de él, ¿no? Algo distinto, por supuesto, porque él era el arquitecto distinto, que igualmente él no es un arquitecto ultra mega distinto. Si nosotros lo comparamos también, él es similar al estilo de Zaha Hadid, por ejemplo, solo que usan materiales distintos y Zaha Hadid tiene una tendencia más del high-tech, por ejemplo, y él usa materiales mucho más industriales como el titanio o el metal. Pero justamente con este caso, el de la Facultad de Derecho, hizo un conjunto de edificios pequeños, pero alrededor de una plaza, como si fuese un pequeño pueblo, una pequeña mini ciudad, como si fuese una ciudad universitaria, ¿no? Incluyó columnas romanas envueltas en chapa, cercas de malla y ángulos que parecen imposibles de lograr. Y obviamente todos le discutieron, todos le dijeron no podés hacer eso, va a ser muy difícil, muy caro, todas las negativas, pero él justamente insistió y luchó por las cosas que él creía, porque quería un espacio acogedor, humano, lleno de luz y color. Entonces el resultado fue un campus que es completamente vibrante, accesible y sin pretensiones también, donde el aprendizaje se siente como un paseo entre amigos. Y todas estas obras de las que nosotros hablamos de Frank Gehry nos muestran que él no solamente diseñaba edificios, sino que también diseñaba distintas experiencias para las personas que después usaban los distintos espacios. Entonces, para eso él implementaba todos estos materiales que eran mucho más llamativos, pero a la vez toda esta combinación de formas de una manera más armoniosa, ¿no? Y con esto nos vamos a una pausa musical y ya volvemos con más. Encontranos en redes, escribinos, pide tus temas. Vivimos en un mundo cada vez más conectado, donde la tecnología transforma nuestra forma de comunicarnos, aprender y trabajar. En ese escenario, los ingenieros en informática son protagonistas del cambio. En la Universidad Gastón Dachary, la carrera de Ingeniería en Informática te brinda los conocimientos y las herramientas para liderar proyectos de software, diseñar y administrar sistemas de información, garantizar la seguridad de los datos y crear innovaciones tecnológicas para empresas y comunidades. Un ingeniero en informática de la UGD está preparado para enfrentar los desafíos del presente y crear el futuro digital que necesitamos. Más información en ugd.edu.ar. Anímate a dar el paso. Tu carrera profesional empieza hoy. FM La Académica 98.5 y 90.1. Viví música y cultura. Y volvimos ya en el último tramo de Bitácora Arquitectónica, después de haber escuchado a 5 Seconds of Summer con She Looks So Perfect, que es una canción que me encanta, una de las primeras, de hecho, la primera de 5 Seconds of Summer para estrellarse contra el estrellato, ¿no? Pero justamente hoy pedí que pasen todas las canciones de ellos porque anunciaron que van a estar en Argentina el próximo año y yo estoy muy emocionada de poder ir a verlos. O sea, me hace mucha ilusión poder ir a verlos. Todavía no sé, pero
seguramente que sí voy a ir, no creo que no pueda. Pero, como saben, también yo fui al concierto de Dua Lipa y no quería dejar de lado la oportunidad de poder hablar un poco de esta experiencia, porque justamente la semana pasada el Radical Optimism Tour llegó a su fin, pero mi corazón sigue ahí. Yo sigo pensando en ese concierto en noviembre, todas las experiencias que tuve, porque si fueron a uno de los shows de Dua Lipa, saben de lo que estoy hablando. No fue solamente un concierto, fue un viaje sensorial también, una fiesta con forma de olas del mar también, con todas las vibras estas del Radical Optimism, y un manifiesto de alegría en movimiento, lo cual a mí me encantó y por eso también quiero venir y compartirles todas estas experiencias. Antes de que hablemos de la consigna de hoy, que casi me olvido, pero antes vamos a hablar un poco de Dua Lipa, que es mucho más importante, ¿no? Hoy vamos a hablar de Dua Lipa, la estética de su último tour y por qué su escenografía nos hizo sentir que el mar entraba al estadio. Así que vamos a bucear un poco en este universo visual. Primero, la experiencia es más que una música y un mundo inmersivo. Entonces, yo que estuve ahí, créanme y les puedo afirmar que desde que se entra y se ve cómo es la forma del escenario, todo obviamente está pensado y hay diseño detrás de cada escenario, de cada artista que nosotros vamos a escuchar en vivo. Las luces, las pantallas, las pasarelas que serpentean como olas, hasta la ropa de Dua, todo esto parecía diseñado para moverse con el viento de una playa imaginaria, porque por supuesto estábamos en el River Plate, pero justamente uno sentía como que estaba en las playas de Brasil, de Miami, de las Bahamas, etc. Pero no era como un escenario súper lejano, digamos, sino que tenía esta plataforma bastante alta en donde ella aparecía mágicamente y se sentía algo más cercano, más orgánico, como si el océano hubiera decidido hacer una fiesta en medio del campo. Pero sí, hay que admitir que se puede comparar con otros shows de otros artistas, como el de Sabrina Carpenter, por ejemplo, donde hay cambios de escena más dramáticos, una escenografía móvil y casi una obra de teatro pop. Y el de Dua Lipa fue un poco más minimalista en ese sentido, mucho más elegante, pero quizás menos sorprendente en lo que es la estructura, por ejemplo. Pero justamente ese es el punto de Dua Lipa, como ella, a partir de este minimalismo, no necesita más que eso, ¿no? La estética es tan fuerte del Radical Optimism, del álbum y del tour en general, que el escenario era solamente un marco de un cuadro en movimiento. Y un poco tenemos también lo que son los pilares de toda esta escenografía, todo este álbum y todo lo que también definió cómo iba a ser toda esa escenografía final en los conciertos. Entonces vamos a desglosar un poco qué hizo que este tour sea tan único en sus visuales, porque eso es lo más importante también, las visuales que tuvo toda esta era de Dua Lipa, ¿no? La primera son las curvas como una narrativa principal. Todo era súper orgánico. Las pantallas que tenían todas estas curvas que reflejaban las olas, por ejemplo, también las imágenes que se pasaban y toda esta gran pasarela elevada que no era plana, sino que también tenía su propia curvatura para las distintas imágenes y obviamente los movimientos de la cámara que siempre suman a lo que es la representación, ¿no? Entonces no había ángulos rectos por ningún lado y era un universo más fluido, más blando, como el mar que tanto inspiró a este álbum, ¿no? Por otro lado tenemos lo que es la paleta de colores, que en este caso obviamente los tonos principales que se tenían que usar en un principio son los azules, el negro, un poco el rojo también, que fue el color del que ella se tiñó el cabello, por ejemplo. Pero otros colores que también nos recuerdan todas estas vibras más playeras y más de
las olas del mar, son también los tonos anaranjados, los rosas, azules profundos, el verde del océano también. Entonces son colores que no son planos, sino que son más gradientes y también se juega un poco con lo que son las texturas. Como si el cielo y el mar se fundieran en cada canción, ¿no? Pero obviamente también, dependiendo de qué canción se iba a tocar, se ponían distintos colores que uno ya, si conoce las canciones de Dua Lipa, se daba cuenta de qué canciones eran, ¿no? Por otro lado tenemos todo lo que es también la moda y toda la ropa que usó ella en todo el concierto, que es como esta onda más retrofuturista, pero adaptada a lo que es la playa, ¿no? Porque Dua usó vestidos que parecían hechos de vapor, básicamente, porque eran todas estas mallas ajustadas con tops y brillitos, y todo parecía diseñado para capturar el viento, como si estuviera en una gran costa griega en los 70s, por ejemplo, pero con toda esta tecnología del futuro. Que esto recordemos que ya lo viene trayendo desde el álbum de Future Nostalgia, que ya tenía todas estas ondas así, pero esto un poco más adaptado a estas vibras de playa, ¿no? Y por supuesto también tenemos lo que es la iluminación emocional, en donde las luces no golpeaban, digamos, a las visuales de las personas que estábamos viendo el concierto, sino que eran luces que acompañaban a todo el movimiento de la gente bailando. Entonces usaron destellos más suaves y sombras más azules para crear calma hasta con los beats más potentes de Dua Lipa. Y el concepto de optimismo radical hecho espacio. No era solamente un tema, era una atmósfera. Entre canciones se proyectaban distintas palabras, por ejemplo, para representar todo lo que era el álbum y todo lo que representaba toda la libertad y todo este radical optimism, ¿no? Entonces, todos recordatorios simples pero poderosos de que el optimismo es un acto de rebeldía gozosa. Entonces, un poco para cerrar con una pequeña reflexión sobre todo el escenario de este gran concierto, que me encanta la idea de poder analizar también estas experiencias que uno va teniendo desde ese lado. Quizás se puede criticar que el escenario no tenía transformaciones al estilo Broadway, por ejemplo, como lo hace Sabrina Carpenter, pero justamente ahí está la magia de Dua Lipa, que ella no quería competir con distintos efectos, sino que quería competir con sensaciones. Y era un concierto para sentirse libre, ligero y también parte de algo mucho más fluido como lo es el océano. Entonces, ¿hace falta realmente algo más? A veces menos es más, y con mucho estilo Dua Lipa yo creo que representó toda esta frase para el concierto del Radical Optimism, y obviamente con todas las canciones muy lindas que cantó. Y ahora sí, yo creo que estamos para leer la consigna. Sí, Ali está por ahí para que podamos ver qué votó la gente, que en este caso era sobre el color de la tendencia del 2026. Vamos a ver qué dijo la gente sobre, a ver si les gustó o no, pero seguramente ya se van imaginando la respuesta. Hola Ali, ¿cómo estás? Hola Ali, ¿todo bien? ¿Cómo están Bien. todos? A La ver. gente hoy nos sorprendió con un 100% sí. ¿Dijeron que sí? Sí. Bueno, Está bueno. ¿te gustó el color? Es muy, muy lindo. A mí por lo general me gusta esta clase de tonos porque es como que después se puede jugar con otros colores para la decoración. Es cierto, sí. A mí me parece que muchos dicen que el negro combina con todo, pero el blanco también. Claro, por ahí lo que tiene el negro es que a un lugar o un espacio lo hace hacer muy, muy chico, entonces por ahí el blanco lo expande más. Claro, eso está bueno, sí. Más Sí. acá que capaz no tenemos espacios como muy grandes. Sí, eso es cierto. Bueno, me gusta esa mentalidad de diseñadora. Sí, Gracias. vos seguro tenés los Sí. tips. Y a ver, por ejemplo, en el diseño gráfico, ¿que usás el blanco para algo en específico? O que, porque, por ejemplo, para imprimir, que ya tenemos hojas blancas, no se usa tanto. No, eso no, más que nada el tema es, los colores tienen que funcionar en el diseño, por ahí es muy,
yo hablo por mí, por y otros, Sí. o otros colegas, otros diseñadores tienen otro punto de vista, entonces tiene que ver mucho cómo funciona, o qué uno quiere transmitir. Obviamente que el blanco siempre, por ahí compartimos también con los chicos del marketing, los colores que transmiten cosas, bueno, para nosotros también. Sí. ¿Qué color, por ejemplo, en un diseño te transmite el blanco, que es la calma? Lo que vos querés decir, bueno, que hay espacio, que... También ayuda mucho jugar con otros colores, entonces también armar la composición de lo que es un diseño. Exacto. Entonces también uno va variando. Por ahí el negro depende también cómo tiene que ver el tema del logo, de las imágenes, o tu cliente se le dice, me gusta el negro, ponele el negro, después fíjate cómo, y bueno, así uno se tiene que ir adaptando. Claro, en uno se va realidad. adaptando, Sí. es cierto. Bueno, sí, el blanco transmite mucha paz. Sí, eso es Sí, cierto. es cierto. Por ahí también para, no sé, me imagino vos, por ejemplo, que tenés a tu bebé. Sí. Me imagino que quedaría bien en una pieza para un niño que no sea colores tan explosivos. Por ahí puede quedar bien ese blanco. Sí, o por ahí combinar los dos, ¿viste? Que esté el blanco con otro color, no sé. Yo por lo general no soy mucho de los colores muy fuertes, por ahí en Claro, lo que es más suaves. un ambiente, pero bueno, por ahí a la gente sí le gusta porque Sí. transmite, no sé, otra energía, otras vibras. Y está bueno combinar colores, está bueno ir cambiando, por ahí no quedar siempre con lo mismo. Es cierto. Bueno, gracias Sally por A vos. leernos la respuesta de la consigna de hoy. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales como la Académica 985 o también nos pueden escribir a nuestro WhatsApp como 3764 727704. Ahí estamos teniendo en cuenta todas sus dudas, sus inquietudes y todo lo que ustedes quieran comentarnos. Y hasta acá llegó nuestra transmisión de hoy. Si les gustó, no se olviden de que pueden compartir, ponerle un me gusta y comentar qué otros temas quieren escuchar en un próximo programa. Les habló Alicia, próxima arquitecta, y nos vamos a estar escuchando este viernes en Bitácora Arquitectónica con muchos más temas y noticias del mundo del diseño. Bye bye. Encontranos en redes, escribinos, pide tus temas. Baby girl.